El pasaporte para tu próxima aventura se encuentra aquí. Desde la planificación hasta el desarrollo del viaje, ofrecemos experiencias de viaje a grupos apasionados por explorar el mundo. Nos encargamos de cada detalle para que su experiencia sea inolvidable mediante la asesoría especializada y el acompañamiento de un tour libre. Estás a un clic de distancia. Déjanos llevar tu aventura al siguiente nivel. Entra a Viaja Lindo Ya. Hola amigos de Viaja Lindo Ya, mi nombre es Sandra Beltrán y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por Europa en compañía de nuestro guía Juan Martínez, quien nos platicará a detalle las actividades que realizaremos en nuestro recorrido Lo Mejor de Europa, con salida el próximo 4 de octubre del 2024. Bienvenidos. Gracias viajeros a todos los que se conectan con nosotros el día de hoy. Y para comenzar, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué te gustaría viajar a Europa? Quizá Europa sea uno de los destinos que se encuentran en la mente de todo viajero, por alguna serie o película que nos trasladó a algún sitio de este maravilloso continente. Si estás en busca de paisajes pintorescos, gastronomía, historia y cultura diversa, Europa es sin duda un destino que cumple con todos estos requisitos. Entre sus destinos más populares se encuentran Londres, Brujas, París y Roma. Y en este viaje tendremos oportunidad de visitar algunos de los más importantes, como lo es Londres, Reino Unido, la capital británica, es un mosaico de culturas y épocas, donde históricos monumentos como el Big Ben se encuentran junto a modernas maravillas como London Eye. París es conocida como la ciudad de la luz. Es famosa por su arte, moda, gastronomía y cultura. La Torre Eiffel y el Museo del Louvre son algunos de los innumerables atractivos de esta ciudad. Roma, por su lado, la ciudad eterna, ofrece un viaje a través de la historia, con monumentos icónicos como el Coliseo, la Fontana de Trevi y el Vaticano. Roma es un tesoro de arte, arquitectura y gastronomía. Cada una de estas ciudades ofrece una experiencia única, desde la antigua historia, la cultura, hasta la vida moderna urbana, convirtiéndose en destinos imprescindibles para cualquier viajero. Y bueno, primero me gustaría platicarles qué es viajar en grupo, ya que viajar en grupo ofrece seguridad, compañía y la posibilidad de compartir experiencias. Sin embargo, también implica un compromiso. Puede que tengas que hacer algunas concesiones y ajustarte al itinerario. Como verán en esta imagen, este año fue esta salida de nuestro viaje Europa en oferta que tuvimos el 9 de marzo del 2024. Aquí tuvimos la gran oportunidad de viajar con diferentes viajeros y compartir esta experiencia única. Ahora me gustaría hablar de las ventajas de viajar en grupo. Si bien existen diferentes maneras de viajar, sin duda viajar en grupo es una de las maneras en las cuales podemos reducir los gastos al máximo. Además, es importante resaltar que el llevar un guía acompañante nos permitirá conocer la ciudad sin perdernos ningún detalle. Otra de las ventajas de viajar en grupo es evitar las filas. Nosotros ya contamos con un número de espacios reservados tanto en Vaticano como Versalles para evitar que nuestros viajeros tengan que hacer esas enormes filas al acceso de estos sitios. Otra de las ventajas es crear lazos con personas que comparten intereses similares a los tuyos, como la pasión por los viajes. Nuestros grupos afortunadamente han sido cuna de grandes amistades. Otra ventaja que también me gustaría mencionar es sentirte seguro en todo momento. Una de las mejores ventajas de viajar en grupo es que podrás sentirte seguro en todo momento.
sin tener que preocuparte demasiado por perderte en la ciudad, por tus pertenencias, etc. Otra ventaja es que aprovecharás el tiempo al máximo. No perderás tiempo para encontrar los lugares de interés o buscar restaurantes, ya que el autobús nos va a llevar directamente a estos sitios destacados. Otra ventaja de viajar en grupo es que contamos con un autobús que nos llevará directamente a los puntos, lo cual nos hará reducir los tiempos. Olvidarnos del idioma es algo también importante. Todos nuestros guías son de habla hispana, así como los guías locales. Vamos a recibir apoyo también en cuanto a la cuestión de divisas y nos olvidaremos de todo eso que nos puede estar quitando tiempo, como también nos van a dar recomendaciones que nos van a hacer más fácil nuestra estadía en Europa. Y bueno, me gustaría, viajeros, contarles 6 razones para elegir lo mejor de Europa con Viaja Lindo Ya. 1. Organización. Sabemos que organizar un viaje puede generar estrés, el desconocer del sitio o de los lugares en donde estemos realizando reservas puede generarnos cierta presión. Con nosotros olvídate de todo eso. Nosotros haremos por ti las reservaciones de los hoteles, las reservaciones de los lugares de interés. Gracias a esta organización, tú lo único que tendrás que enfocarte es en tomar tu mejor foto dentro de estos sitios. Número 2. El recorrido. Visitarás durante 19 días los lugares más emblemáticos, desde Londres, pasando por la Ciudad del Amor, los Alpes, la Ciudad Eterna de Roma y terminaremos en Madrid. Se dice que este es uno de los recorridos más recomendados si es tu primera vez en el viejo continente. El número 3 es Tour Leader. Contarás con la asistencia de un Tour Leader que estará a tu disposición durante todo el recorrido. Esta persona comparte la misma pasión que tú por viajar y sabe cuáles son las preocupaciones de cualquier viajero, por lo cual tendrás asesoría personalizada durante todo tu recorrido. 4. Clima. El otoño en Europa es una de las mejores épocas para recorrer este lugar. Las ciudades se encuentran menos saturadas de viajeros, además de que el clima no es frío como un invierno, pero tampoco tendremos esos climas con esas temperaturas tan altas como verano, por lo cual se piensa que es una de las épocas más privilegiadas para visitar Europa. Número 5. Conoce lo mejor de Europa. Este viaje lo hemos diseñado con la idea de que los viajeros puedan conocer Europa desde el norte hasta el sur, combinando un poco de naturaleza como es en los Alpes, pero también con lugares icónicos como lo es la Torre Eiffel, el Vaticano, inclusive poder subirse a una góndola. Es sin duda un itinerario que resalta lo mejor de Europa. Y número 6, facilidades de pago. Con Viaja Lindo Ya contamos con facilidades de pago, con las cuales a partir de un anticipo mínimo puedes ir pagando tu viaje sin desfalcarte cada mes y al final de este periodo de tiempo disfrutar de un maravilloso viaje por Europa. Para continuar con nuestra presentación del día de hoy, viajeros, les quiero comentar cuáles son los requisitos para ingresar a Europa. Si bien Europa es un continente, es importante saber qué es la zona Schengen. La zona Schengen es un grupo de países que comenzó a suprimir las fronteras entre sus integrantes y establecer controles migratorios comunes. Esto facilita a los viajeros para pasar de país en país sin tener que pasar por controles migratorios. Los países que conforman la zona Schengen, de los cuales visitaremos en esta salida, son Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza. ¿Y cuáles son los requisitos para viajar en esta zona?
Primero es contar con un pasaporte con vigencia de 6 meses a la fecha del egreso. El segundo es contar con comprobantes de solvencia económica. Pueden ser a través de tarjetas de crédito, de débito, estados de cuenta que puedas llevar en tu celular, dinero en efectivo, y debes acreditar mínimo 90 euros por día por persona. El número 3 es contar con un pasaje aéreo de salida. Cuando pases por migración, si te llegan a preguntar, será importante mostrar tu boleto de regreso. No importa que ingreses por un país y salgas por otro, mientras cuentes con un boleto de avión que te devuelva a tu país de origen. El número 4 es contar con un seguro médico. La cobertura mínima solicitada, de acuerdo a los requisitos de la zona Schengen, son 30.000 euros. Nosotros, dentro de este viaje y pensando en este requisito, hemos ingresado este seguro dentro de la cotización. Y finalmente, comprobar alojamiento. Dentro de los documentos que te entregaremos, tanto electrónicos como físicos, te haremos llegar todos los papeles en donde acreditan tu reservación de hotel, de vuelo, para que no tengas ningún problema al pasar por migración. Y el único país al que visitaremos que no forma parte de la zona Schengen es Inglaterra. Para ingresar a Inglaterra, los requisitos son los mismos que piden en la zona Schengen, por lo cual, bueno, pues contamos ya con esta información previa. Y finalmente, para los pasajeros que me han preguntado sobre las ETIAs o las visas para ingresar a Europa, hasta el momento no hay una fecha definitiva. Se indica o se dice que los mexicanos requeriremos una visa a partir del 2025. Sin embargo, en este momento, para los viajeros que hagamos esta salida, no tenemos mencionado este requisito. Y bueno, viajeros, pues a continuación me gustaría comenzar dándole la palabra a Juan Martínez, guía de Más Europa, que nos va a platicar un poquito más a detalle de todas las actividades que realizaremos dentro de nuestro circuito. Que nos está acompañando desde España y que está ahorita pues ya conectado con nosotros. Hola, Juan. Hola, hola. Ay, perdona que no había puesto el micrófono. Buenos días. Buenos días, Juan. Bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos. Encantado de participar en esta presentación con Viajalindo ya. Así que cuando tú digas, Sandra, si quieres, empezamos con el itinerario. Claro que sí. ¿Sí? Muy bien. Pues nada, como bien ha dicho Sandra, iniciamos el viaje el 4 de octubre. Estaremos llegando a Londres el 5 de octubre. Si yo digo alguna cosa inexacta, tú me corriges, ¿eh? Pero claro creo que sí. Ok, perfecto. Y vamos a hospedarnos en Londres 2 noches. El 6 de octubre, a primera hora de la mañana, tenemos prevista la visita de la ciudad. Londres es la capital de Inglaterra. Inglaterra fue un enorme imperio que dominó 2/3 partes del mundo, el Imperio Británico, ¿no? Así que se dice que Londres es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, junto con Nueva York y París. En Londres hay gente de todos los orígenes, de todas las razas, de todas las religiones, de todas las culturas. Y vamos a conocer entonces lo más destacado de la ciudad. Haremos un recorrido con nuestro guía local en nuestro bus. Tenemos previstas paradas en los lugares más destacados, como en la Abadía de Westminster, como en el Big Ben. Un recorrido muy completo que va a terminar en el Palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia. Vamos a ver una de las cosas icónicas de esta ciudad, el famoso cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Y una vez que termine el cambio de guardia, digamos que tenemos el resto del día libre. Eso sería a partir aproximadamente de las 11:30. Y ahí es cuando organizamos la excursión al castillo de Windsor. Dicen en Inglaterra que si uno encuentra un inglés en Londres es porque se ha perdido. Hay gente de todas partes del mundo menos ingleses. Entonces, si uno quiere descubrir la verdadera Inglaterra, la Inglaterra que hemos visto en televisión, en películas, la campiña inglesa, tiene que salir de Londres.
Por eso vamos a hacer el recorrido hacia Windsor de la manera más bonita posible, atravesando el Valle del Támesis, para conocer un castillo que tiene 1000 años de historia, la residencia favorita del rey Carlos. Vamos a llegar hasta Windsor y, como ha dicho antes Sandra, vamos a ir al castillo para hacer la visita interior, pero además con una entrada preferente, de manera que evitamos las filas, porque todo el que llega a Londres, si no todos, la gran mayoría de la gente que llega a Londres quiere conocer este castillo y hay muchísima gente. Nosotros lo único que nos limita en este viaje es el tiempo. Iniciamos el 4 de octubre, terminamos el 22 de octubre y esto es algo que, bueno, viene dado así y no lo podemos cambiar. Entonces la idea es aprovechar el tiempo al máximo. Por esto es importante tener la entrada preferente. Vamos a hacer la visita interior, conociendo los aposentos reales, los apartamentos de estado. Y una vez que termine la visita interior, también vamos a dedicar un tiempo al pueblito de Windsor, que es una belleza. Les va a gustar mucho, dejaremos ahí tiempo libre para almorzar. Les va a gustar mucho pasear por el pueblito, hacer alguna comprita, algún recuerdo, tomar sus fotos. Y una vez que terminemos, regresaremos a Londres. Regresaremos a Londres de manera que se pueda aprovechar el resto de la tarde, si así lo prefieren. Al día siguiente, 7 de octubre, es el día que viajamos, como dicen los ingleses, a Europa. Ellos se consideran Inglaterra, no Europa. Así que vamos a viajar a Europa desde Inglaterra y vamos a tomar un ferry que en un poquito así como 1 hora y media, nos lleva desde el puerto de Dover en Inglaterra hasta el puerto de Calais en Francia, atravesando el Canal de la Mancha, que tiene 38 kilómetros de longitud. Entonces desembarcaremos en territorio francés, pero un poquito después vamos a dejar Francia temporalmente porque vamos a dedicar una parte del día a conocer esta magnífica ciudad que es Brujas, en el territorio belga. Vamos a ir directamente hasta Brujas, una ciudad pequeñita pero hermosísima. La mayor parte del centro histórico es peatonal, así que iremos dando un paseo hasta la Plaza Mayor y ahí tendremos un tiempo también para pasear, para hacer compritas, para los recuerdos, para tomar las fotos, hasta la hora de reunirnos y continuar el viaje. Dejaremos territorio belga y entraremos de nuevo en territorio francés para llegar hasta París. En París vamos a estar 3 noches, el 7, 8 y 9 de octubre, lunes, martes y miércoles. Entonces comenzamos el martes por la mañana con la visita de la ciudad. Como nos dice en la presentación, 3 noches de alojamiento. La visita panorámica es un recorrido muy completo. Pues vamos a ver todo lo que tenemos en mente. Vamos a recorrer los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, veremos el Arco del Triunfo, la Ópera, el Museo del Louvre, la Torre Eiffel, el Museo d'Orsay, todo lo que tenemos en mente. Vamos a hacer también alguna paradita para tomar fotos. En ese momento ya habrán terminado las restricciones de los Juegos Olímpicos, afortunadamente, que comienzan dentro de poquito, ya a principios de junio. Hay una parte de la ciudad que va a quedar cerrada al tránsito y se van a complicar bastante las visitas, pero en el mes de octubre todo esto ya habrá terminado, así que podremos hacer las visitas con total normalidad. Terminaremos en el centro de París, tendremos un tiempito libre para hacer compras, para almorzar y luego nos reuniremos para hacer la excursión opcional, como aparece en nuestra pantalla, Montmartre, barrio latino y exterior de la Catedral de Notre Dame. Bueno, yo siempre comento que si hay alguien que no ha oído hablar de Montmartre, se va a llevar una muy bonita sorpresa. Aquí en la foto estamos viendo la Basílica del Sagrado Corazón, que se encuentra en el punto más alto de la colina de Montmartre, que es el punto natural más alto en París. Entonces, esa colina del siglo XIX estaba fuera de la ciudad. París era más pequeño. Llegaban artistas, sobre todo pintores, desde otras ciudades francesas y desde otros países, atraídos por el ambiente bohemio de París, y buscaban el lugar más económico donde alojarse. Como en aquel entonces Montmartre estaba fuera de París, era más barato, y por eso ahí se concentraron los artistas. Por eso se conoce también como el barrio de los pintores. Lo bonito, lo especial de Montmartre es que se ha mantenido tal como era en el siglo XIX. Vamos a subir
con un funicular, con un pequeño tren cremallera que nos va a llevar hasta lo alto de la colina, y vamos a hacer un recorrido acompañado siempre por nuestro guía local especialista. Las visitas son muy completas, acompañando, equipados con unos audífonos. El guía tiene un micrófono, nosotros tendremos un aparatito, un dispositivo parecido a una radio. Conectaremos los auriculares y estaremos escuchando en todo momento las explicaciones de nuestro guía. Esto parece un detalle menor, pero tengamos en cuenta que hay miles y miles de personas, vamos a caminar entre multitudes, entonces ¿de qué nos serviría ir acompañados por un especialista si no escuchamos sus explicaciones? Con este dispositivo ese problema queda resuelto, vamos caminando, vamos paseando, vamos parando, tomando fotos, pero en todo momento estamos escuchando las explicaciones de nuestro guía. Terminada la visita a Montmartre, dejaremos un tiempo libre porque les va a gustar mucho. Las casitas del pueblo hoy en día son cafés, anticuarios, galerías de arte. Les va a gustar mucho seguro sentarse en una terracita a tomar un café, o en la Plaza de los Pintores a lo mejor les llama la atención encargar un retrato o una caricatura, o entrar a la Basílica del Sagrado Corazón. Durante la visita vamos a tener todas las explicaciones, pero en el interior piden silencio, así que si lo deseamos podremos entrar en el tiempo libre para conocer también el interior de la Basílica. Cuando terminemos, bajaremos de nuevo con el funicular y con el bus nos iremos al barrio latino, que es el barrio intelectual de París. El barrio latino se llama así porque es el barrio de la Universidad de la Sorbona. En la Universidad de la Sorbona se enseñaba en latín. Muy poquita gente sabía leer y escribir. El pueblo era analfabeto, no sabían leer y escribir, y eran muy poquitos los que tenían acceso a la universidad. Los que tenían acceso a la universidad sabían leer, sabían escribir y sabían latín. Por ejemplo, llegaban ingleses a la Universidad de la Sorbona, porque la Universidad de Oxford es posterior a la Sorbona. Y un inglés y un francés se entendían en latín. La gente del barrio no entendía nada. Decía, ¿qué están hablando? Latín. Por eso se llamó el barrio latino. Lo interesante del barrio latino es que es el único vestigio del París medieval. Es una ciudad medieval, un laberinto prácticamente, callecitas peatonales muy estrechitas. Vamos a hacer el recorrido paseando, siempre acompañados por nuestro guía, y vamos a tener una visita completa del exterior de la Catedral de Notre Dame. Saben que hace unos años la Catedral de Notre Dame sufrió un incendio, todavía continúan las obras de restauración, pero nosotros vamos a hacer igualmente la visita porque es fundamental en la historia del arte esta catedral. La catedral data de 1163 y es una de las cunas del arte gótico, uno de los lugares donde nace el arte gótico. El arte gótico nació en Francia y se extendió después por toda Francia, por toda Europa y por todo el mundo. Como hemos dicho antes, la gente no sabía ni leer ni escribir, y para un sacerdote era mucho más fácil transmitir la palabra de Dios ayudado por una imagen, ayudado por una escultura, ayudado por una pintura. Seguramente así se nació la frase de una imagen vale más que 1000 palabras. Alguien ha dicho que la Catedral de Notre Dame es sencillamente una Biblia en piedra. Y nuestro guía local nos va a ayudar a interpretar esas representaciones en piedra. Por eso una visita muy completa, el barrio latino, Catedral de Notre Dame, y cuando terminemos el recorrido nos iremos para el hotel para descansar un poquito y prepararnos para la siguiente actividad, en este caso nocturna. Así que saldremos del hotel después de ese ratito para descansar un poquito, cambiarnos y esas cosas. Y vamos a hacer el crucero por el río Sena y París iluminado. Un programa completísimo que nos va a ofrecer la otra cara de París, la ciudad cuando sus monumentos están iluminados. Vamos a comenzar por el crucero en el río Sena. El río Sena divide París en dos. París nació en el río Sena, nació en las dos islas de la parte histórica, en la isla de San Luis y en la isla de la ciudad, donde se encuentra la Catedral de Notre Dame, por ejemplo. Ahí nació la ciudad.
que se fue extendiendo posteriormente. Alguien ha dicho de una forma muy poética que es la avenida más bonita de París, y la verdad que es una definición magnífica. Se dice que en torno al 60% de los grandes monumentos de París o están junto al río o se ven desde el río. Por eso hacer el crucero por el Sena es fundamental. Una vez que termine el crucero, vamos a tomar nuestro bus y, acompañados por el guía local, vamos a hacer el recorrido de París iluminado. Entonces, París fue la primera ciudad con iluminación pública, se le conoce como la ciudad luz, por ese motivo, también porque fue la ciudad de los iluminados, los ilustrados, pero hay que decir que la iluminación de París se podría decir que es única en el mundo. En cualquier otra ciudad del mundo, la iluminación lo que persigue es iluminar, lógicamente. En París también, pero es secundario. Lo principal es resaltar la belleza de los monumentos, de las perspectivas, de los bulevares, de las avenidas, de las fuentes, de las plazas. Está todo perfectamente estudiado para conseguir ese efecto de conjunto. Se dice que la iluminación actual de París la llevó a cabo la multinacional holandesa Philips, y se dice que los técnicos de Philips no se entendían con los técnicos del Ayuntamiento de París, porque unos tenían una visión práctica, los ingenieros de Philips, mientras que el Ayuntamiento de París lo que quería era conseguir ese efecto de conjunto. Esa imagen que vamos a tener de los grandes monumentos de París iluminados es algo que no se olvida. De noche, además, la policía es más tolerante, nos permite parar en lugares donde de día es imposible, así que vamos a hacer paradas fotos en los lugares estratégicos para tener las mejores fotografías de la Torre Eiffel iluminada, del Arco del Triunfo, de la Ópera. Recorreremos los grandes atractivos de París, aprovechando también que hay menos tránsito, se aprovecha muy bien el tiempo. Y bueno, pues más o menos sobre las 11:30, ahí 11:30, 12 de la noche, estaremos de regreso en el hotel para descansar un poquito, recargar las baterías y continuar al día siguiente por la mañana con la excursión al Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles seguramente lo puede decir un francés, pero de cualquier otra nacionalidad en Europa estaríamos de acuerdo si decimos que es el palacio más importante de Europa. Hay que decir que lo vamos a conocer tal como era en la época del rey Luis XIV, pero además por su importancia política. Versalles fue capital de Francia 107 años, en el momento en que Francia disfrutaba de la hegemonía en Europa. De una manera un poquito resumida, digamos que el proyecto de Versalles nace por deseo del rey Luis XIV. Luis XIV pierde a su padre cuando tenía solamente 5 años. Muere Luis XIII. Y Luis XIV no podía reinar con solo 5 años, así que será su madre, Ana de Austria, la que va a reinar, ayudada por el primer ministro, el cardenal Mazarino. Ana de Austria era española y el cardenal Mazarino era italiano. Imagínense la situación. Francia, digamos que dominando Europa, pero gobernada por un italiano y una española. Es una situación que se va a hacer insoportable para los nobles y los nobles se van a rebelar 2 veces. Ninguna de las 2 rebeliones tuvo éxito, pero el niño rey nunca lo olvidó. Y cuando sube al trono de Francia, se propone la construcción de un palacio que le permita acoger a toda la corte de Francia. Y eso es lo que representa Versalles, el lugar donde Luis XIV llevará consigo a toda la corte de Francia para tenerlos cerca, para tenerlos bajo vigilancia, para que no pensaran en política. Luis XIV decía, no hay nada más peligroso que un noble aburrido. Tenía que distraerles, tenía que entretenerles. Así que la visita a Versalles se va a dividir en 3 partes. Primero, los jardines, el ejemplo más importante que existe de jardín a la francesa. El jardín a la francesa es la geometría, el dominio del hombre sobre la naturaleza.
Vamos a ir primero a los jardines, vamos a tener las explicaciones de nuestros guías. En segundo lugar, aposentos reales, salones del rey, salones de la reina, salón de los espejos, con entrada preferente. Y en tercer lugar, aprender un poco cómo era el día a día en la corte de Luis XIV. ¿Qué hacía Luis XIV para distraer a los nobles y que no pensasen en política? La actividad diaria en Versalles no tiene comparación posible en nuestra época. Actividad de todo tipo, cultural. Molière vivía en Versalles escribiendo obras de teatro para escenificarlas y así distraer a los nobles, los mejores concertistas de piano, tenores, en fin. La idea era un poco eso, la distracción, evitar a toda costa que pensaran en política. Bueno, más o menos esto nos llevará a la mañana del día 9, miércoles, y aproximadamente en torno a la 1:30 estaremos de regreso en el centro de París y tendremos varias opciones para la tarde libre, para intentar que podamos aprovechar al máximo el tiempo. Haremos una parada en la Torre Eiffel, una parada en el Museo del Louvre, para que puedan elegir. Les daremos toda la información práctica y de esta manera puedan aprovechar así de la mejor forma posible la tarde libre en París. Bien, al día siguiente, ya lo vemos en la pantalla, salimos de París y nos vamos a un pequeñito país que apenas tiene 600.000 habitantes. Vamos a Luxemburgo y tenemos prevista una parada en la capital del Gran Ducado de Luxemburgo, que también se llama Luxemburgo. Ahí tenemos prevista una paradita, iremos paseando hasta el centro histórico, donde se encuentra la Plaza de las Armas, donde se encuentra la catedral, y ahí tendremos tiempo libre para almorzar. Después entraremos en territorio alemán y haremos un recorrido por el Valle del Rin. El río Rin es el río más importante de Europa Occidental y en esa parte que así se conoce como Valle del Rin es la parte más estrecha del río y es la parte conocida por los castillos y por los viñedos. Un paisaje bellísimo, cargado de historia, donde tenemos prevista también una paradita para tener ahí un tiempito de tomar nuestras fotos, como siempre, y después continuar el camino hasta Frankfurt, la capital financiera de Alemania, una de las grandes ciudades europeas, capital financiera de Alemania. Bueno, al día siguiente, ahora estaríamos ya, he dicho el día 9, pero era el día 10. Ahora estaríamos el día 11, bueno, esto no importa mucho ahora, el día 11 de octubre, si no me estoy equivocando, es el día que dedicaremos en primer lugar a Heidelberg, saliendo de Frankfurt. Un poquito más de una hora llegamos a Heidelberg, que es una ciudad pequeñita, apenas tiene unos 160.000 habitantes, situada, aquí tenemos una buena vista, miren, el río Neckar, afluente del Rin, situada en el valle del río Neckar, una ciudad conocida por su universidad, la más antigua de Alemania, de finales del siglo XIV. También estamos viendo el castillo, del que hablaremos, y vamos a tener un tiempito libre en la Plaza Mayor, donde se encuentra la Iglesia del Espíritu Santo y donde tenemos todo muy cerquita para hacer las mejores fotos, desde el Puente Viejo, por ejemplo. Tenemos un espectáculo maravilloso, o también desde el castillo. Después de ese tiempo en Heidelberg, seguiremos nuestro recorrido hacia la Selva Negra. La Selva Negra es un bosque que comparten Suiza, Alemania y Francia, donde en algunos puntos la densidad arbórea es tan alta que no penetra la luz solar, por eso Selva Negra. Y en el corazón de la Selva Negra está el lago Titi, el Titisee, que vemos también ahora en la pantalla. Ahí tendremos también una paradita, unos paisajes espectaculares. Digamos que en esta parte del recorrido se combina los atractivos culturales, históricos, artísticos, también con los paisajísticos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de París o Italia, evidentemente son los dos grandes focos de atracción en Europa para el turismo cultural, pero en este itinerario, como bien ha comentado Sandra antes, combina los atractivos culturales, históricos, artísticos, monumentales, con también este otro tipo de atractivos que vamos a tener buenos ejemplos en el lago Titi o al día siguiente en los Alpes, por ejemplo, ¿no? El lago Titi haremos
en nuestro camino hacia Zúrich, una parada en las cataratas del Rin. Aquí tenemos también una buena foto. El río Rin desciende las montañas, entra en el lago Constanza, sale del lago Constanza por un pequeño pueblito llamado Stein am Rhein y unos 20 kilómetros después encuentra este salto de agua que conocemos como Cataratas del Rin. Para aquellos que conozcan Niágara o Iguazú, en términos de tamaño no es comparable. Las Cataratas del Rin serían una miniatura, pero es un lugar bellísimo también, desde el punto de vista de la naturaleza y del paisaje. Así que bien merece la pena una parada, las Cataratas del Rin, y luego continuaremos hasta Zúrich, la capital financiera del país. Si todo va bien, pues haremos también un paseíto por el centro antes de llegar al hotel para conocer la parte histórica, que es pequeñita. Bueno, en Suiza todo es pequeño, porque el país es pequeño, poquito más de 40.000 kilómetros cuadrados. Imagínense que Zúrich es la ciudad más poblada y tiene apenas 400.000 habitantes, ¿no? Nos vamos a esperar en Zúrich y al día siguiente, la primera parte del día, continuamos en territorio suizo. Nos vamos a ir a la capital turística, Lucerna. Capital turística, bien merecido lo tiene, porque es una ciudad bellísima, una ciudad pequeñita. Bueno, no solamente la ciudad y su entorno. En el lago de los Cuatro Cantones, en el punto, para ser más exactos, donde el río Reuss sale del lago de los Cuatro Cantones. Ahí fue fundada la ciudad de Lucerna. Y vamos a tener un tiempo libre también. Seguramente les va a gustar tener sus recuerditos de Suiza, algunas compritas, los chocolates, todo ese tipo de cosas. Y luego tenemos prevista la excursión opcional al Monte Titlis. Esta foto, pues bueno, ya nos da una idea. El Monte Titlis lo que nos va a ofrecer son nieves perpetuas. Todo el año hay nieve porque vamos a subir a algo más de 3.000 metros de altura. O sea, la subida ya es un espectáculo. Vamos a tomar unas telecabinas de 4 en 4 personas y luego pararemos en una estación donde cambiaremos a un teleférico giratorio. El primero en el mundo, gira sobre sí mismo 360 grados, así que la segunda parte de la subida pues vamos a tener una panorámica completa. Como la cabina gira sobre sí mismo, pues podemos tener un panorama completo del paisaje que nos rodea. Una vez que lleguemos arriba, a casi 3.100 metros de altura, pues podremos literalmente entrar en el glaciar. Han excavado una parte en el glaciar haciendo un corredor para que podamos, es un pasillo de unos 150 metros, podremos decir que hemos estado literalmente dentro del glaciar. Y luego hay unos elevadores que nos llevan, bueno, hay una parte de tiendas, de restaurantes, bares, etcétera, y en la parte superior tenemos la salida al exterior, que es lo que estamos viendo en la pantalla, para jugar con la nieve, para tener nuestras mejores fotos. Realmente es algo imperdible, ¿no? Un día bellísimo, una excursión imperdible sin lugar a dudas. Luego descenderemos del Titlis y con nuestro bus continuaremos viaje haciendo una paradita en la capital del Principado de Liechtenstein, en Vaduz, un pequeñito país, un país minúsculo. A lo largo de este viaje vamos a conocer algunos de los países más pequeños del mundo, el Vaticano, el Principado de Mónaco y en este caso el Principado de Liechtenstein. Haremos una paradita en Vaduz para tener un recuerdo de bueno, casi una curiosidad, ¿no? Por decirlo así. Y después entraremos ya en territorio austriaco, porque vamos a dormir en Innsbruck, la capital del Tirol. Una ciudad de algo menos de 200.000 habitantes, situada en el corazón de los Alpes. De hecho, es una de las 3 únicas ciudades dentro de la cordillera de los Alpes que supera los 100.000 habitantes. Grenoble en Francia, Bolzano en Italia e Innsbruck en Austria. Bueno, descansaremos, nos alojaremos esa noche en Innsbruck y al día siguiente por la mañana tenemos prevista la excursión opcional a la ciudad de Innsbruck y además
también nos va a permitir un poquito esta visita conocer un pueblito alpino en las proximidades de Innsbruck. Vamos a hacer un recorrido para ver la zona del trampolín olímpico. Innsbruck que celebró dos veces los Juegos Olímpicos de Invierno, en 1964 y en 1976. Vamos a conocer ese trampolín olímpico donde se celebró la competición de saltos de esquí. Vamos a tener unas vistas magníficas de la ciudad desde ese punto elevado. Vamos a ver un pueblito típico de los Alpes y vamos a ver los dos símbolos de la ciudad. Una es la gran pintura panorámica, es una pintura de 1000 metros cuadrados que nos cuenta la victoria, mejor dicho, una batalla entre los tiroleses. El Tirol es la región de Innsbruck, entre los tiroleses y las tropas de Napoleón Bonaparte. Napoleón tuvo que atacar 3 veces el Tirol hasta conseguir vencer a los tiroleses. A la tercera. Bueno, lo particular de esta pintura es que cuando estemos rodeados por la pintura, es una pintura circular de casi 1000 metros cuadrados, vamos a tener la sensación que estamos en el cine, en un cine con pantalla esférica. A tal punto el autor consiguió ese efecto de realidad. Es algo verdaderamente sorprendente. A mí es algo que me resulta muy difícil de explicar, porque sí, de verdad, una imagen vale más que 1000 palabras. Hasta que uno no lo ve, realmente no alcanza a calibrar a qué punto el artista consiguió ese realismo. Nos iremos ya al centro histórico de Innsbruck. Paseíto por la parte peatonal, bellísima, es como un cuento. Veremos el otro símbolo de la ciudad, el famoso tejadito de oro. Y terminaremos ahí para que tengamos un tiempito libre hasta la hora de reunirnos para seguir nuestro viaje ya en dirección a tierras italianas. Atravesaremos la frontera entre Austria e Italia y llegaremos hasta Padua, donde vamos a ir a visitar la Basílica de San Antonio, que, como se suele decir, San Antonio de Padua ni se llamaba Antonio ni era de Padua. Antonio fue el nombre que tomó al profesar y había nacido en Lisboa en 1195. Murió muy joven, con solo 36 años. Era un hombre muy querido porque tenía la capacidad de palabra, la capacidad de conectar con el pueblo y además una gran caridad cristiana. Así que en el momento en que murió, inmediatamente comenzaron las obras para la construcción de la basílica. Vamos a llegar hasta allí, podremos entrar a ver el sepulcro de San Antonio, un mármol blanco de Carrara, espectacular. La plaza que aparece es una plaza bellísima, una de las plazas más grandes de Italia, es la plaza del Prato della Valle. Ese canal tiene una forma casi circular, la plaza tiene forma ovoide, el canal también, recorre el perímetro de la plaza, con una colección de estatuas, como estamos viendo, de personajes ilustres en la historia de Padua y en la historia del Véneto. Y después de Padua, ya seguiremos el viaje muy cerquita. Padua está a solamente 30 kilómetros de Venecia, así que rápidamente llegaremos a Venecia, donde nos vamos a hospedar y donde al día siguiente, como aquí aparece en el texto de la presentación, vamos a hacer la visita de la Plaza San Marcos y su entorno monumental. Acompañamiento musical. Muy bien. Después, en el tiempo libre, vamos a tener la posibilidad de hacer el paseo en góndola, como aquí aparece. Y hay algo que dicen los venecianos, bueno, algo que dice todo el mundo es que el paseo en góndola es bonito, es romántico, es inolvidable, y todo eso es bien cierto. Pero los venecianos añaden, es también necesario. Fíjense, la silueta de la góndola es estrecha y alargada y ha sido diseñada así para poder llegar hasta los canales más estrechos, para poder llegar hasta el corazón de Venecia. O sea que es un paseo bellísimo, inolvidable. Además, acompañando el grupo de góndolas vendrá, como también aparece en la pantalla, un músico y un acordeonista. Interpretarán temas de la canción popular italiana y así será un recuerdo imborrable, sin lugar a dudas. Después tendremos tiempo libre para disfrutar de Venecia y a la hora fijada
nos reuniremos para regresar al continente y seguir hasta Florencia, donde nos hospedaremos esa noche. Si no me equivoco, estamos en el 14 de octubre, sería el día cuando durmamos en Florencia. Por la mañana tendremos la visita de la ciudad, un recorrido de la Florencia medieval. Comenzaremos en la parte sur, en el río Arno. Digamos que el centro histórico de Florencia está delimitado por la parte sur por el río Arno, por la parte norte, Plaza de la Catedral, que estamos viendo ahora en la pantalla, la Catedral de Santa Maria dei Fiori, Piazza del Duomo en italiano. Duomo viene del latín domus, casa, la casa del Señor, la catedral. Comenzaremos con la Plaza del Duomo, el recorrido, Santa Maria dei Fiori, el Batisterio, la cúpula de Brunelleschi, y luego nuestro recorrido seguirá hacia el Ponte Vecchio, el único puente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, puente estilo antiguo, cuando se construía encima de los puentes. Conoceremos el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria, el centro político de la Florencia medieval, y terminaremos en la Santa Cruz, donde dejaremos tiempo libre para que puedan hacer también un paseo por su cuenta, para, si lo desean hacer, comprarse algún recuerdito o tomar sus fotos, hasta la hora de reunirnos para seguir viaje hacia Roma, donde vamos, hacia Asís, claro, donde tenemos prevista la parada en el camino hacia Roma. En Asís, miren, aquí aparece la Basílica de San Francisco de Asís. Aparte de la importancia espiritual, por ser la ciudad de San Francisco, es bellísima Asís, así que bien merece la pena esa parada. Vamos a llegar con nuestro bus muy cerquita de la Basílica, apenas a unos 5 minutos caminando. Tendremos allí el tiempo libre para poder visitarla, también almorzar, y después seguiremos nuestro recorrido desde Asís hasta Roma, donde nos vamos a hospedar 3 noches, martes, miércoles y jueves, si no me equivoco, 15, 16 y 17 de octubre. Bueno, pues en Roma, así como en otras ciudades, la visita permite conocer lo más destacado. En Roma hablamos de 3.000 años de historia. Entonces, si yo les dijera que vamos a conocer todo Roma en una visita de 3 horas, sería un poquito imprudente por mi parte. Tenemos que dividir Roma y por eso Estoy terminando de estar. la idea es Ah, sí. hacer Bueno, me faltan 3. primero un recorrido Perdón, Juan. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Ah. Ya. ¿Y Ya por te qué? escucho. Se cerró, perdón, pues se ha cerrado solo, qué curioso. Sí, lo cerré yo, es No he que tocado la estaba- pantalla. Perdón. Ah, lo cerraste tú. Ok. Vale. ¿Habíamos llegado a Roma? ¿Está bien? Sí, ¿Se había oído lo de Asís? ¿Sandra? Ok. Entonces decía que Roma son 3.000 años de historia y en Roma es necesario pues dedicarle más tiempo, no solamente una visita, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a dividir Roma. Primero, lo que vemos en pantalla es el recorrido de la visita panorámica, que se concentra en la parte imperial o Roma antigua o Roma de los Césares. Pasaremos los foros imperiales, pasaremos el Coliseo, el Circo Máximo, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, y terminaremos en el Vaticano, donde tendremos la posibilidad de excursión opcional a los museos vaticanos, Capilla Sistina y Basílica de San Pedro. Entonces, los museos vaticanos prácticamente, si sacamos una media diaria de la asistencia al público, está en más de 40.000 personas por día. Nosotros tenemos entrada preferente, sin fila, lo que es una enorme ventaja que hay que aprovechar. Los museos vaticanos
nos van a ofrecer las colecciones de arte privadas de los papas a lo largo de la historia, clasificadas y seleccionadas. Vamos a hacer un recorrido completo, vamos a conocer la Capilla Sixtina, digamos que el Miguel Ángel pintor, y desde la Capilla Sixtina accederemos directamente a la Basílica de San Pedro. Esto quiere decir que al tener entrada preferente no hacemos la fila interminable de los museos vaticanos, y al tener acceso a la Basílica de San Pedro desde la Capilla Sixtina directamente, no hacemos tampoco la fila a la Basílica de San Pedro. En la Basílica de San Pedro conoceremos al Miguel Ángel, arquitecto, y al Miguel Ángel, escultor. Vamos a conocer la Piedad. Más o menos estaremos terminando, unas 3 horas después, 3 horas y media de haber entrado, y después tendremos la oportunidad de recuerditos, si alguien quiere algún artículo religioso, encargar una bendición papal. Habrá un tiempo libre en el Vaticano y nos reuniremos a continuación para hacer la Roma del Barroco, la Roma de los 2 grandes maestros del Barroco, Juan Lorenzo Bernini y Francisco Borromini. En esa parte de Roma vamos a dedicar un tiempo, aquí aparece la Fontana de Trevi, claro que es una parada obligatoria. Vamos a empezar caminando desde el Coliseo, porque estoy seguro que les va a gustar tener sus fotos junto al Coliseo. En la visita panorámica lo hemos visto desde el bus, pero ahora es el momento de conocerlo prácticamente, poder tocarlo, ¿no? Vamos a comenzar desde el Coliseo, seguiremos nuestro paseíto hacia la Plaza Venecia, después llegaremos hasta la Fontana de Trevi, que aparece ahora en la pantalla, para cumplir con la tradición, lanzar la moneda, después conoceremos también el Panteón, y después llegaremos a la Plaza Navona, que es una de las plazas más bellas de Roma, es el punto de reunión de los romanos, frecuentada por nosotros turistas, pero también por los romanos, que acostumbran a quedar ahí para cenar o para salir después de cenar. Ahí tendremos tiempo libre, porque nos gustará disfrutar de ese ambiente romano. Y una vez que terminemos, después de ese tiempo libre, pues será ya el momento de regresar al hotel. Para los que quieran ya descansar un poquito, regresaremos al hotel. Eso sería la opcional de Roma barroca. De esta manera hemos tenido pues 3 visitas dedicadas a Roma, lo que nos permite decir que hemos tenido ya un conocimiento dentro del tiempo que disponemos muy completo de lo que Roma ofrece. Y al día siguiente, que sería ya el día 17, ¿sí? Día 17 jueves, es el día que vamos a viajar al sur de Italia. Bueno, ahora seguramente no tenemos tiempo de extendernos, a mí me gustaría mucho porque amo Italia y me gustaría contarles muchas cosas, pero ya lo haremos en octubre. Hablaremos al entrar en Italia de las 2 Italias, la Italia del norte y la Italia del sur. Grandes diferencias económicas, a tal punto que si bien Roma es capital política, capital turística, capital religiosa, capital diplomática, la capital económica de Italia es Milán, en el norte, la segunda ciudad del país. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es ir al sur y vamos a conocer la tercera ciudad de Italia, Nápoles, y por supuesto Pompeya, un lugar único en el mundo. En el año 79 de nuestra era, hace casi 2000 años, se produce la erupción del volcán Vesubio, y la erupción del volcán Vesubio lógicamente afectó a todo su entorno. Entonces, ¿qué tiene de particular Pompeya? Todo el resto del entorno del volcán Vesubio fue destruido por la lava, mientras que Pompeya fue sepultada por la ceniza, y la ceniza conservó. Cuando se descubre Pompeya, sin exagerar, podemos afirmar que fue un acontecimiento mundial comparable, por decir, con la llegada del hombre a la luna. Un acontecimiento mundial, toda Italia se beneficia, toda Italia se pone de moda, es la época del romanticismo. ¿Han pensado alguna vez de dónde viene la palabra romántico? Romántico viene de Roma antigua. Todo lo relacionado con la Roma antigua
adquiere ese carácter evocador que nosotros definimos hoy con la palabra romántico, ¿no? Y Pompeya, alguien ha dicho que es la máquina del tiempo, y es una definición que a mí me gusta mucho porque es muy gráfica. En 2 palabras nos dice lo que nos vamos a encontrar en Pompeya. Al entrar al yacimiento arqueológico de Pompeya, de manera inmediata, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a encontrar en una ciudad romana de 2000 años atrás, pero tal como era, sin exagerar. Lo vamos a pisar, lo vamos a sentir, lo vamos a tocar en primera persona. Por eso es una definición muy acertada, la máquina del tiempo, sin lugar a dudas. Tenemos el almuerzo incluido, es una excursión de día completo. En el almuerzo podremos elegir entre un primer plato de pasta o de arroz, risotto. Ya también hablaremos de la gastronomía italiana, de la cocina italiana, que es una de las más ricas, variadas y saludables del mundo. Como plato principal tenemos también la posibilidad de elegir carne o pescado. Y bueno, como detalle, lo único que no está incluido en ese día es la bebida en el almuerzo, que se pagará directamente en el restaurante. Y después de almorzar nos vamos a Nápoles, la capital del sur, la ciudad que por su situación geográfica tiene pasado fenicio, griego, cartaginés, romano, español, árabe, todas las civilizaciones que han tenido protagonismo en el Mediterráneo han dejado su huella en Nápoles. Es una ciudad con una personalidad única. Vamos a hacer la visita, vamos a tener también un tiempo libre. Y bueno, a la hora citada, a la hora establecida, pues nos reuniremos ya para regresar a Roma después de pasar el día en el sur de Italia. Al día siguiente salimos de Roma hacia Pisa. Aquí tenemos la foto en la pantalla de la Torre de Pisa, donde vamos a hacer una paradita. Es la Plaza de los Milagros, así se llama, Campo de Miracoli, donde se encuentra la catedral, el batisterio, la torre y el camposanto. Vamos a tener ahí una paradita con el tiempo libre para tomar nuestras fotos, para que tengan ese bonito recuerdo. Algunas fotos muy imaginativas, la foto característica, típica, cuando extendiendo el brazo vamos a aparecer como si estuviésemos soportando la Torre de Pisa. Y después continuaremos el viaje hacia tierras francesas. Poquito después de cruzar la frontera entre Italia y Francia, estaremos llegando a Niza. Se encuentra solamente a kilómetros de la frontera, de Ventimiglia. Llegaremos al hotel en Niza y después saldremos para la excursión al Principado de Mónaco. El Principado de Mónaco es un país muy pequeñito que se fundó en el año 1297 por un noble genovés, Francisco Grimaldi. Francisco Grimaldi, tuvo problemas, cayó en desgracia y tuvo que escapar de Génova. Para escapar, él y sus fieles se disfrazaron de monjes. Mónaco en italiano significa monje. Disfrazados de monjes pudieron embarcar en Génova y escapar, y navegando por el Mediterráneo llegaron hasta una gran roca que se adentra en el mar Mediterráneo, que es donde se establecieron y donde fundaron el Principado de Mónaco. Esa gran roca es hoy el Viejo Mónaco, uno de los distritos que forman este pequeñito país. Los vamos a conocer todos: Viejo Mónaco, Fontvieille, Condomina y Montecarlo. El Viejo Mónaco, pues esa roca, es un país muy rico, pero tiene un problema de espacio. Por un lado tiene el mar Mediterráneo y por el otro lado está Francia. Así que tienen que aprovechar el espacio al máximo. La roca fue excavada. Vamos a entrar dentro de la roca con nuestro bus y luego saldremos con unos elevadores y unas escaleras mecánicas al exterior para hacer un paseíto que nos llevará hasta la plaza del Palacio Grimaldi, donde está la residencia del príncipe Alberto. Ahí tendremos un tiempito libre, después retomaremos el bus y cruzando el puerto deportivo de la Condomina con esos grandes yates. Si hemos visto la Fórmula 1, pues seguramente ya tenemos esa imagen. Dentro de poquito se celebra la Fórmula 1, a finales de... creo que el fin de semana del 23 de mayo, si no me equivoco, el Gran Premio de Mónaco. Así que atravesando el puerto deportivo de la Condomina llegaremos hasta Montecarlo. Y en Montecarlo descenderemos del bus de nuevo y nos iremos hasta la plaza principal,
famosa por la llegada constante de Ferrari, Rolls-Royce, Bentley. Es un espectáculo. El Café de París, el Gran Casino Monte Carlo. Que le llame la atención el casino, pues ahí en el tiempo libre podrán entrar si lo desean. Y si no les llama la atención el casino, no se preocupen que no se van a aburrir. Ahí nos podemos sentar en una de las terrazas o hacer un paseíto para descubrir esa otra cara del Principado de Mónaco. Dicen los monegascos, me refiero a esa otra cara, o sea, las dos caras del Principado de Mónaco serían el Viejo Mónaco y Monte Carlo, ¿no? Dicen los monegascos que el Viejo Mónaco es la discreta elegancia, mientras que Monte Carlo es la ostentación. Hay que ver los dos, por eso así lo hacemos. La excursión es muy completa y bueno, pues después del tiempo libre en Monte Carlo ya nos reiremos para regresar al hotel en Niza. Al día siguiente, el día 19, viajaremos de Niza a Barcelona. Llegando a Barcelona tenemos prevista la visita panorámica a la ciudad, donde haremos el recorrido muy completo. En Barcelona vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar a conocer la Sagrada Familia. Tenemos prevista una parada allí. Vamos a hacer un recorrido por Montjuïc para conocer la zona olímpica y de la exposición de 1929. España, lo modernista catalán, con las grandes obras de Antonio Gaudí, además de la Sagrada Familia, el arquitecto más importante del modernismo catalán, la Plaza de Cataluña, el Puerto Viejo. Aquí en pantalla ya tenemos ahora una imagen de la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, así que un recorrido realmente muy completo. Luego nos iremos al hotel y siempre, lo digo ahora para Barcelona, pero esto lo podemos aplicar en cualquiera de las ciudades, siempre tendremos recomendaciones para el tiempo libre. Si lo desean, profundizar en alguno de los lugares que les haya llamado la atención o sugerencias para conocer otros lugares, también para conocer lugares interesantes a nivel de restaurantes que tengan platos típicos. De esto vamos a hablar mucho, como ya hemos comentado antes, para Italia, ¿no? De la cocina del local, de los platos típicos, para aquellos que deseen probar cosas realmente propias del lugar. Bien, al día siguiente, día 20, de Barcelona viajamos a Madrid y tenemos prevista una parada en Zaragoza, donde vamos a ir a la Basílica de la Virgen del Pilar. La Basílica de la Virgen del Pilar, donde, según la tradición, la Virgen se le apareció al apóstol Santiago en el año 40 de nuestra era, hace casi 2000 años. La Virgen le pidió al apóstol Santiago que levantara un templo para la oración. Y como testimonio de su aparición y señalando el lugar donde debía ser levantado el templo, la Virgen dejó un pilar. Bueno, pues vamos a entrar a la basílica y vamos a llegar hasta el pilar, que es lo más importante desde el punto de vista espiritual para los católicos, el pilar dejado por la Virgen. Tendremos un tiempito libre y después seguiremos el viaje hasta Madrid, donde vamos a hospedarnos el día 20 y el día 21. El día 21 por la mañana haremos la visita panorámica de Madrid. Haremos en la pantalla la Plaza de Toros de las Ventas. Por cierto, algunas veces en Madrid dicen que es la mayor plaza del mundo, pero no es cierto. Ni siquiera es la segunda. La primera es la de México, la Ciudad de México, y la segunda está en Venezuela. La de Madrid es la tercera. Pero bueno, algunas veces en Madrid exageran, ¿no? Bueno, un recorrido muy completo. Primero una parte con el bus, donde vamos a hacer la Gran Vía, Plaza España, la Fuente de las Cibeles, Puerta de Alcalá, la Plaza de Toros de las Ventas, y luego también una parte caminando para ver el llamado Madrid de los Austrias, que es la parte más pintoresca de Madrid, el entorno de la Plaza Mayor, donde se encuentra también el Palacio Real en la Plaza Oriente. Una visita muy completa. Después dejaremos un tiempito libre para almorzar y después nos reuniremos para hacer la excursión opcional a Toledo,
que se encuentra muy cerquita de Madrid, a 40 minutos de Madrid, 45 dependiendo del tránsito. Miren, aquí tenemos una muy bonita foto. Toledo es probablemente el mejor ejemplo de ciudad histórica medieval en España. La ciudad fue fundada en el meandro del río Tajo. Este punto es un mirador donde hacemos una parada foto porque la foto es bellísima. Digamos que el río Tajo describe la forma de la letra U. La forma de la letra U. La ciudad fue fundada en el interior para aprovechar la defensa natural que el río le ofrecía. La parte abierta de la letra U fue fortificada, fue amurallada, de manera que la ciudad quedaba protegida en un 75% por el río y en un 25% por la muralla. Es una estructura que se repite en otras ciudades, por ejemplo en Berna, en Suiza, en Besançon, en Francia, o en Verona, en Italia, ¿no? Ciudades fundadas en el meandro de un río. Vamos a hacer un recorrido completo que incluye la visita interior de la catedral, una de las catedrales góticas más importantes de España y de Europa. Luego tendremos un tiempo libre y luego regresaremos a Madrid a media tarde para que puedan disfrutar del resto del día en Madrid, las últimas compritas. Bueno, también hablaremos ahí de sugerencias para despedirnos con una buena cena en algún lugar bueno, bonito y razonable, con platos típicos de la cocina madrileña y de la cocina española. Y al día siguiente ya será el momento de llegar al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a México